Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con ustedes nuestra serie del estado de los muertos, que en esta ocasión será nuestro tercer estudio, y el tema ha sido titulado Saúl y Samuel. Ya en el estudio anterior les habíamos comentado que daríamos un ejemplo de qué son esas apariciones que usualmente hemos escuchado tal vez de conocidos, familiares, de gente cercana a nosotros, que habla de que se aparece el fantasma de tal persona o cosas de esa índole. Y esta historia de Saúl y Samuel será muy provechosa para nosotros para dar una explicación sobre estos acontecimientos que aparentemente parecen ser nuestros seres queridos o personas que se conocen, pero veremos si realmente son ellas o qué realmente son. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de poder continuar con esta serie del estado de los muertos. Te suplicamos, Padre mío, que nos puedas dar sabiduría y entendimiento al estudiar esta historia de Saúl y Samuel, que podamos sobre todo ponerla en práctica y que esta misma historia nos pueda ayudar a enseñar a otros sobre si debemos o no debemos consultar a los muertos y en todo caso, qué son estas apariciones que generalmente tal vez hemos escuchado de alguna persona. Te suplicamos, Padre, que nos des ciencia y que tus ángeles nos acompañen. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, solamente a forma de resumen y recordatorio, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Podemos nosotros consultar a los muertos? Ya vimos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 al 14, que realmente es una abominación el consultar a los espiritistas o a los que consultan a los muertos. Son abominaciones y tampoco debemos de consultarlos porque Isaías capítulo 8 verso 19 nos dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y esta pregunta la respondimos diciendo lo siguiente. ¿Cómo es posible que consultemos a los muertos si estos ya no saben nada, ya no tienen pensamientos, memorias, ya no tienen emociones ni sentimientos? ¿Por qué se les ha de consultar? ¿O qué nos han de responder si ya no tienen estas capacidades? Porque desde el momento en que estas personas fallecen, en ese instante, todas estas cosas perecen. Ya no pueden hacer nada. También sus libros en el cielo, los libros de las obras o de las memorias, también son cerrados porque pues ya no tiene caso que sigan abiertos si ya no hay nada que escribir porque la persona ya no puede hacer obras. Por tanto, el consultar a los muertos es un pecado abominable. Y de hecho, por eso es que hablaremos en esta ocasión de la historia de Saúl. Primeramente, para tener un poco de contexto y entender esta historia, vamos a ver que Saúl cometió tres pecados y el tercero fue el peor de todos. Y podríamos decir que fue con el que selló su destino completamente. El primer pecado lo podemos encontrar en Primera de Samuel capítulo 13 versos 8 al 13 y dice lo siguiente: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Migmas, me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por tanto me vi forzado y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Este fue el primer pecado que cometió Saúl y podemos establecer que desde aquí ya su reino no iba a ser firme, ya no iba a ser confirmado para siempre. Lamentablemente, por los siguientes pecados, esto todavía se estableció o se confirmó todavía más y terminamos viendo más adelante la muerte de Saúl. Así que este primer pecado como tal tenía que ver con un sacrificio. Todos sabemos mediante la escritura que los únicos que podían ofrecer sacrificios u holocaustos u ofrendas de paz a Dios eran los sacerdotes. Y aquí, pues el que iba a hacer este sacrificio iba a ser Samuel, porque él era el sacerdote. Saúl no lo era. Y Saúl obró como si fuese un sacerdote, lo cual era incorrecto, porque no tenía
esa orden ni siquiera de Dios. Así que este fue el primer pecado, y el segundo es este, y se encuentra en el capítulo 15, versos 23 al 28 de Primera de Samuel. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación. Noten, estas son las palabras de Samuel, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Te ruego pues ahora perdona mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo tuyo, que es mejor que tú. A partir del segundo pecado, ya prácticamente Dios estaba buscando a alguien más para dejarle el reino. Ya se lo iba a quitar a Saúl. Ya con el primer pecado, su reino no iba a estar firme, no iba a ser establecido para siempre. Y con este segundo pecado, Dios ya le confirmó que está buscando a alguien mejor que él. Y aquí un poco de contexto, no lo puse todo porque no había espacio, pero lo que ocurrió fue que Dios le dijo que tenía que destruir todo de un pueblo, tanto a las personas, desde el más anciano hasta el más joven, o hablando de un niño de pecho, y tenía que destruir a todos los animales, todo tenía que ser destruido, tenía que ser borrada esa nación de la faz de la tierra. Y sin embargo, Saúl pecó al dejar vivo a lo mejor de la tierra, de todos los animales, tomó lo mejor y lo trajo para aparentemente adorar a Dios. Así que este fue el pecado que cometió en este caso Saúl. Pero, ¿cuál fue el tercero? El tercero, mis hermanos, lamentablemente, fue el consultar a una mujer pitonisa. Vamos a ver el contexto para entender bien en qué consistió este pecado y sobre todo qué relación tiene con el estado de los muertos. Dice: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. Y esto es interesante porque eso quiere decir que Saúl sabía del mandamiento de Deuteronomio, que no tenía el pueblo que estar consultando a este tipo de personas. Ahora el verso 4 dice que los filisteos se juntaron y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer pitonisa. Noten qué increíble la obra que va a realizar ahora. Y no increíble en el sentido de que fue bueno, sino que él, teniendo el conocimiento de que no tenía que consultar a este tipo de gente, como Dios no le respondió, pues optó por buscar a una mujer pitonisa, a una mujer que hablaba aparentemente con los muertos. Dice: para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. Ahora los versos 8 al 11 dicen lo siguiente: Y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, y se fue con 2 hombres, y vinieron de noche a aquella mujer. La razón por la cual Saúl se disfrazó es porque, primeramente, él mismo había echado a estas personas de Israel, y él ahora iba a ir a consultar a una de ellas. Entonces, para no ser reconocido, fue de esta forma, y sobre todo también para que esta mujer no le reconociese. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Noten, aquí va a consultar a una persona. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Cuán ciego estaba ahora Saúl, mis hermanos, porque estaba jurando en vano. Recuerden lo que dice el mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Por tanto, aquí estaba haciendo un juramento de que a esta mujer no le vendría ningún mal, cuando sabemos que Dios ha dicho que esto es una abominación para él. Obviamente vendrá un mal para esta mujer por estar haciendo este tipo de cosas. Ahora el verso 11 dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Pero ¿qué dice el verso 3 en ese mismo capítulo? Samuel ya había muerto. Por tanto, Saúl fue a consultar a una persona muerta.
Pero ¿qué es lo que vimos con el libro de Eclesiastés? Que los muertos ya nada saben. Por tanto, aquí este Samuel realmente no iba a ser Samuel. No sabemos quién sea todavía, pero lo vamos a entender más adelante, pero este no será Samuel, porque Samuel, sus pensamientos, sus memorias, su capacidad incluso de comunicarse con Dios ya no están, porque ya falleció. Se encuentra en su sepulcro descansando, esperando el día de la resurrección. Ahora bien, primera de Samuel capítulo 28 versos 12 al 14, ¿qué fue lo que ocurre después? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Aquí la mujer todavía no discernía quién era este hombre que se había acercado a ella. Sin embargo, cuando hizo venir a Samuel aparentemente, ella entendió que esta persona disfrazada era Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Noten que este rey se arrodilló frente a este supuesto Samuel que apareció. Y decimos supuesto con gran certeza porque ya hemos visto que los muertos nada saben. No tienen emociones, memorias, pensamientos ni obras. Todo ya pereció. Así que realmente no sabemos quién sea este Samuel. Pero aparentemente Saúl entendió que sí era él. Porque, bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo en el pasaje, no nos está diciendo si él lo miró fijamente, sino que él estaba entendiendo por las palabras que le daba la mujer. Por tanto, puede ser que él no vio nada, sin embargo, por lo que estaba diciendo la mujer, este hombre se arrodilló e hizo reverencia ante este supuesto Samuel. Pero vamos a ver qué ocurre después con esto. De acuerdo a lo que dicen los versos 15 al 19, dice que Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Curiosamente, este Samuel estaba diciendo que él se encontraba a gusto donde quiera que estaba. Entonces, ¿para qué le hacía venir al mundo de los vivos, por así decirlo? Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, este es el pueblo al que tenía que atacar el segundo pecado, por eso, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará a Jehová en manos de los filisteos. Noten qué curioso e interesante es esto, mis hermanos, y sobre todo aquí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque siendo Samuel lo que fue, de acuerdo a la biografía que Dios nos está dando de él en la escritura, Samuel era un hombre bueno, de obras buenas, que cualquiera puede pensar, Samuel va a estar en el cielo. Y lo que le está diciendo este supuesto Samuel a Saúl es que tanto él como sus hijos estarán con él. Pero vemos que por el pecado que está cometiendo aquí Saúl, Saúl no merece el cielo, merecería el infierno, porque está consultando a los muertos, e incluso ya pecó 2 veces de forma grave contra Dios. Por tanto, aquí hay un error, mis hermanos. Este Samuel no es el Samuel que estuvo vivo. Esta es otra persona que tiene conocimiento de lo que Samuel dijo y que toma la apariencia de él. Y más adelante vamos a ver quién es esta persona. Pero lo que vemos es que aparentemente le está profetizando Samuel a Saúl que sus hijos y él van a estar muertos y aún el campamento de Israel también será entregada en manos de los filisteos. Y cuando nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 31 versos del 1 al 6, vamos a encontrar el fin que tuvo todo esto. Dice que los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijos de Saúl. Son estos
hijos que menciona aquí de forma general el supuesto Samuel, y se agravó la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los arqueros, y tuvo gran temor de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero que Saúl estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Pareciera ser que este supuesto Samuel tenía razón. Saúl murió, sus hijos murieron y del campamento también murieron. Pero, ¿quién era esta persona? ¿Quién era ese supuesto Samuel? Y con esto nosotros vamos a concluir nuestro estudio. ¿Fue realmente Samuel el que se apareció aquí? Ya hemos dicho que no, porque hay un error en sus palabras. Samuel, por la vida que llevó, de acuerdo a lo que dice la Escritura, él merecía el cielo, teniendo en mente de que cuando una persona, cuando muere, pues se va al cielo, y si hizo obras buenas, pues obviamente va a ese lugar, pero si hizo obras malas, va al infierno, aunque sabemos ya por el primer estudio y el segundo que hemos tenido que eso no es así. Pero vamos a suponer que esto sea cierto, ¿no? Que una persona cuando fallece se va al cielo cuando sus obras fueron buenas y se iría al infierno cuando sus obras fueron malas. Hay que suponer esto. Este Samuel dijo que tanto él, hablando de Saúl, como sus hijos iban a estar con Samuel el día de mañana cuando se diera la guerra. Pero vemos que esto no es así, mis hermanos. Por los pecados que cometió, en este caso, Saúl, no podía Saúl irse al cielo, porque había pecados que ya no podían ser perdonados. Por tanto, aún hubo un error en estas palabras. Había algo de verdad y algo de mentira en todo esto. Entonces, ¿quién era esta persona? ¿Quién era este Samuel que se apareció? Deuteronomio 18, 9 al 14 ya hemos visto que es una abominación consultar a los muertos, y no porque los muertos puedan llegar a responder, pues ya vimos con Isaías y con Eclesiastés que los muertos nada saben, ni tienen más paga de lo que se hace debajo del sol. Ya no entienden ellos nada, no sienten nada por nadie, y no pueden tener pensamientos, y si les preguntásemos algo, ya no tienen memoria. Por tanto, no es una persona a la que se está consultando. En cambio, sí es un demonio. Y es aquí donde debemos de tener cuidado. Apocalipsis capítulo 16 versos 13 al 14 nos dice claramente: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí lo que vemos es que este supuesto Samuel no era otro sino Satanás mismo o algún otro demonio, ángeles caídos, que como dice aquí, son espíritus de demonios que hacen milagros, aparentemente dan señales, como en este caso este supuesto Samuel dio la señal de que Saúl iba a perecer junto con sus hijos y parte del pueblo del campamento de Israel. Esto no es que Satanás o estos demonios conocieran el futuro, porque realmente no lo conocen, pero sí dedujeron que eso iba a suceder porque Dios ya se había apartado de Saúl. Por tanto, si Dios se aparta del hombre, el hombre queda a merced del adversario. Así que era un hecho en que ese día de la batalla ellos iban a perecer. No porque él supiera el futuro, sino porque Dios ya se había apartado de Saúl y por ende estaba a merced del adversario. Recuerden que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, vemos aquí que estas apariciones, supuestas apariciones de seres queridos, de amigos o de gente que desconocemos, que la gente los llama fantasmas, realmente no son fantasmas, no son nuestros seres queridos. O si llegas a consultar a algún muerto, no te está respondiendo el muerto, te está respondiendo un demonio. Y esas apariciones son demonios que están apareciendo. Y esto lo sabemos porque 2 Corintios capítulo 11 versos 12 al 15 nos dice que los demonios pueden disfrazarse y pueden tomar la apariencia de lo que ellos quieran. Mas lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Noten, aquí está hablando de personas vivas, gente que aparentemente toma apariencia de apóstol o de cristiano,
pero son obreros fraudulentos. Ahora el verso 14 dice, y no es de maravillarse, si los vivos pueden hacer esto, cuanto más Satanás y sus ángeles, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, aquellas apariciones que hemos escuchado hablar, o historias tal vez de gente que se aparece muerta, o gente que anda caminando ahí, fantasmas, personas que aparentemente no hayan el descanso eterno, no son nada de eso. Recuerden lo que dice la Biblia, mis hermanos, lo que dice Dios mismo. Escuchen sus palabras. Las personas que fallecen son personas que ya no piensan, que ya no tienen memorias, que ya no tienen sentimientos o emociones, no se dan cuenta de lo que ocurre en este mundo, sus libros ya fueron cerrados porque ya no pueden hacer más obras. Por tanto, no estás consultando a estos seres queridos o amigos, estás consultando a los mismos demonios. Ten cuidado, hermano. Si tú eres de los que has estado haciendo estas cosas, no estuviste consultando a nadie de tus seres queridos, fueron a demonios, a estos que pueden tomar la apariencia inclusive de ángeles de luz. Y si pueden tomar la apariencia de estos seres angelicales, cuanto más podrán tomar la apariencia de los seres humanos. Y sobre todo, poder hacer tal vez el mismo tono de voz, poder mencionar cosas que únicamente se conocían entre tú y esa persona. ¿Por qué? Porque los demonios están en todos lados, mis hermanos, y ellos ven y escuchan todo lo que decimos. Todas nuestras obras están siendo expuestas delante de ellos, nuestras palabras. Los pensamientos no, porque ellos no pueden leerlos. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero todo aquello que externamos a través de ademanes, de obras, de palabras, ellos pueden deducir, ellos pueden grabarse esas cosas y van a poder tomar la apariencia de nuestros seres queridos si así lo desean, tan solo para tenernos cautivos en este tipo de cosas. Así que hermanos, con esto concluimos este tercer estudio sobre el estado de los muertos. Realmente esta historia de Saúl y Samuel nos muestra con claridad que los muertos no saben nada y aquellos que supuestamente se aparecen o son consultados no son ellos, son demonios. Así que mi hermano, mi hermana que escuchas esto, te invito a que te apartes de eso, busques a Dios, pidas perdón y el Señor te perdonará si lo hiciste de corazón, si tu arrepentimiento fue completamente sincero. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis hermanos. Amén.